nuestra primera plática que se llama Mitos y Realidades sobre los dolores de espalda. Con ello tenemos a la doctora Claudia Jaramillo. Escúchenla, será de gran utilidad y sobre todo ahorita nos está comentando de una promoción que nos va a brindar. Pero para yo no equivocarme, yo le voy a ceder la palabra para que ella en su momento les dé a conocer cuál va a ser esa promoción que les va a brindar a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos y siéntanse como en su casa. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Okay. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar acerca de un asunto que podríamos decir que la mayoría de las personas tienen, que son dolores de espalda. Me gustaría que levantaran la mano y me dijeran de aquí a quiénes les ha dolido la espalda alguna vez en su vida. Ok, si volteamos, nos damos cuenta que a muchísimas personas les duele esta parte del cuerpo. Se dice que es la primera causa de ausencias laborales en el mundo. Entonces, pero cuando hablamos de un problema de espalda, muchas de las personas piensan que la espalda o el dolor de espalda es en esta zona. Sin embargo, si podemos observar, la espalda abarca muchas estructuras. Muchas personas piensan que cuando les duele la espalda estamos hablando de dolores musculares nada más. Entonces de ahí depende que todos estos remedios o algunos tratamientos sean buenos o no sean buenos. Entonces, si nosotros observamos, nuestra espalda por dentro va a tener lo que sería la parte de la columna vertebral. La columna vertebral está formada por varios huesos que se llaman vértebras y cada una tiene un nombre. Si se fijan, va desde la base de la nuca, que sería la zona que se le da el nombre de columna cervical. Después la parte media, que es la columna dorsal, y después la columna lumbar. De ahí el nombre de cuando ustedes van al médico y les dicen, tiene una lumbalgia, es decir, tienen un dolor en la parte baja de la columna vertebral. Ahora, la columna por dentro tiene también unos discos, que son como unos amortiguadores. ¿Qué significa esto? Que la columna es flexible, no es rígida, y esto hace que nos podamos mover en diferentes posiciones. Y dentro de esto, este disco, en muchas ocasiones podemos encontrar que a ustedes les dan diagnóstico de se rompió el disco, se inflamó y es lo que se le llama como una hernia de disco. Y después este espacio que se observa aquí, que esto ya no falta, esta parte de aquí en amarillo es la médula espinal, es lo que conecta el cerebro con todo el cuerpo a través de unos nervios, que son estos nervios espinales, los que están en amarillo. Y lo que ustedes más común conocen es el famoso nervio ciático. Muchas veces han escuchado, es que me duele el ciático. Entonces lo que sucede es que hay una presión directa en ese nervio, por muchas circunstancias. Entonces, si volvemos a ver la columna vertebral, ahora no está así en nuestro cuerpo. Después va a estar protegida por muchas capas de músculos y de ahí, de esa capa de músculo, va a haber ligamentos también. Les estoy tratando de decir esto para que cuando ustedes tengan un dolor en la espalda, podríamos pensar que les puede doler o pueden tener una afectación en el músculo como tal, en el disco, en el nervio, en los ligamentos o incluso hasta en la misma piel. Ajá. Y de ahí dependerá el tratamiento que sea efectivo o no. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces, o me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son las causas que ustedes han escuchado de dolores de espalda? Mala postura, ajá, ¿qué otro?
Levantar cosas pesadas. ¿Qué otro? ¿Cómo? Una caída. Ajá. Ajá, o cuando hay un accidente. ¿Qué otro? Cuando uno se duerme en una mala posición. Ajá, ¿qué otro? Mucho rato de estar paradas. Ajá. Cuando los pies no están en una buena posición, que les dicen que tienen los pies planos o las rodillas hacia adentro, ¿sí? Entonces, estas causas son las primeras que mencionamos en el día a día. Por ejemplo, personas que pasan muchas horas sentadas, o personas que pasan muchas horas paradas, o mala postura. Ajá. Sin embargo, entonces diríamos que todas las personas que están sentadas todo el tiempo tienen problemas de espalda. Todas. O sea, ¿cómo es que unas tienen y otras no tienen? Entonces, ahora pensemos en la mala postura. ¿Cuántas personas conocen que tienen una mala postura, que a veces van por la calle que casi llegan al suelo, sobre todo las ancianitas, y no les duele la espalda? Entonces, ¿todas las personas con mala postura tendrían un dolor de espalda? No precisamente. Ahora, otra cosa es la edad. No, bueno, es que me duele la espalda porque ya estoy viejita o viejito. Ajá, porque ya se me ha desgastado el cuerpo, alguna estructura del cuerpo. Y si vemos aquí a esta viejita que está haciendo gimnasia, tiene 80 años. Ajá, y vemos a esta joven que está haciendo gimnasia también. Ahí diríamos, entonces, el desgaste de las estructuras musculoesqueléticas ¿sería una causa de dolor de espalda? No precisamente. Ajá. No porque ya seas más grande significa que puedas tener dolores de espalda. Hay jóvenes de 15, 16 que sufren de dolores de espalda. Cargar cosas pesadas, que fue lo que me dijeron. ¿Todas las personas que cargan cosas pesadas tienen dolor de espalda? ¿No? ¿Cuántas personas vemos los que están en las tenerías que cargan estos, los cueros todo el día? Y no a todos les duele la espalda. Y los pesistas o los que están entrenando todos los días, es más, pagan por hacer este famoso CrossFit y te vas al gimnasio y cargas muchísimo. Entonces, otro asunto es que la almohada no es la adecuada, que el colchón ya está viejo. Ajá, ¿a poco no? Entonces, cuando escuchas esto dices, no, es que me duele el cuello, amanecí con dolor del cuello, porque la almohada no es la adecuada. Sin embargo, si nosotros hubiéramos traído las almohadas de nuestra casa, cada uno, serían de diferente tamaño, de diferente constitución, de diferente forma, y algunos dormimos como muertos, ¿no? Y al siguiente día no me duele la espalda. Y entonces, ¿por qué hay días que sí me duele la espalda y hay días en donde no me duele la espalda? ¿No se les hace como extraño? Malas posturas. Ajá. ¿Ustedes creen que estas son posturas inadecuadas? ¿Cuál tiene una más mala postura? Podríamos pensar, ¿esta o esta? Ajá. O sea, si pensamos en la estructura que les enseñé de la columna vertebral, nos daríamos cuenta que la columna y nuestra espalda tiene una habilidad y una capacidad para hacer esto y también para estar en estas posiciones. La columna nos sirve para soportar nuestro eje, nuestro cuerpo, nos sirve para movernos y hacer todo esto, y nos sirve para proteger. Pero entonces, ¿qué otros componentes están presentándose para que haya un dolor o no? A veces, por ejemplo, la mala postura
tiene un componente que ahora es muy importante y que cada vez en muchos artículos nos estamos dando cuenta que tiene el componente del estrés y de la emoción. Ajá. Me gustaría que pasaran 2 personas aquí. Si quieres, pásale tú. Ven. Y usted. Aquí afuera. Y entonces ellos nos van a ayudar y les voy a pedir, por ejemplo, que se pongan, hagan de cuenta que les dieron una excelente noticia. Le van a subir el sueldo, lo van a llevar a Europa, viajar y le van a dar una muy buena cantidad. ¿Cómo se pondría? ¿Cuál sería la actitud? Así, ¿verdad? Y a ti que te van a pasar en todas las materias con 10. ¿Qué tal? Ajá. Ahora, imagínense que, por ejemplo, te dijeron, ¿sabes qué? Tronaste todas las materias. Oh. Y a él lo vamos a despedir. ¿Sí? ¿Se fijaron? O sea, simplemente con una emoción de algo, la actitud y la postura de los dos cambiaron. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La emoción es un componente muy importante para la mala postura. Entonces, cuando yo voy a una consulta, cuando yo quiero enviar a mi muchacha, a mi muchacho, a que le corrijan la postura, porque siempre va así, y se sienta así, y se acomoda así, ¿no sería que tal vez tiene un componente emocional que le esté afectando? ¿No podría ser un mecanismo de defensa ante una agresión que tuvo en su momento, que le generó un impacto tan fuerte que cada vez que alguien lo agrede o hay una situación de peligro, él adopte una posición de protección? Y si eso lo llevamos a la área laboral, podríamos decir que una persona que no se siente cómoda en su área de trabajo, donde se siente agredido verbalmente, en donde no se siente realmente valorado, va a tener una posición de qué estilo. Sí, y así va a estar 8 horas trabajando los 365 días del año. Eso es un componente que sí me puede afectar y determinar que pueda tener un dolor de espalda o no. Otra causa que dicen es porque tienes débil los abdominales. ¿Sí? Te dicen, no, pues es que te duele la espalda porque estás media panzoncita. Ajá. Pero si eso fuera cierto, los niños tendrían dolor de espalda. Entonces, esta tampoco no es una causa. Hay muchos atletas que están bien fuertes, que tienen un abdomen plano y que creen, les duele la espalda. Otra causa es ser gordo o flaco. Y entonces diríamos, todas las personas gordas tienen dolor de espalda. ¿Y eso es cierto? No es cierto. Y todas las flacas o flacos tienen dolor de espalda. Tampoco es verdad. Hay gordos y flacas que tienen dolor de espalda. Entonces todo esto a veces nos lo presentan en la televisión, en los medios de comunicación. ¿Para qué? Pues para vendernos cosas, para ofrecernos productos, pero desconocemos qué es lo que nos están dando. Entonces, ¿a quién les daría un dolor de espalda? Tendríamos que a las personas que trabajan en una oficina les da un dolor de espalda, pero también a los que trabajan en el campo tendrían un dolor de espalda. A los ricos y a los pobres. Ajá. A los que usan zapatos altos y a los que usan zapatos planos o bajos. Los zapatos tampoco no te dan un componente de dolor de espalda. A los que trabajan en el campo y trabajan en la ciudad. Y así nos podríamos dar cuenta que entonces todos podemos tener un dolor de espalda. Pero entonces, ¿cuál sería la causa del dolor de espalda?
Pensando en todo esto que les comenté, ¿quién me dice? Las emociones. Ya vimos que la emoción se influye, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Alguna lesión que ya traigamos en la columna. Exacto, alguna lesión como tal ya estructurada en una parte del cuerpo de lo que vimos al principio. ¿Quién más? Esto es muy importante, la alimentación, fíjense, la alimentación sí puede ser un componente que también repercuta en esta. Y entonces, ese es un videito, ¿sí? A veces dicen, bueno, pues lo más conveniente sería entonces como tener un aditamento en donde yo camine me pueda sentar y me pueda dar la postura adecuada de manera permanente. Y entonces imagínense que ustedes se compran esta super silla, que entonces en donde tú estés, en el lugar en donde quieras, a la hora que quieras, te puedas sentar, ¿no? Y entonces ya no tengas que estar pensando en que me cansé, ay, me siento, me paré y sigo haciendo mi día a día. Esa sería una solución. ¿Qué piensan? ¿No? Porque no sería muy cómodo, ¿no? ¿Por qué poco práctico? Pero lo traes integrado, no lo cargamos. Nos estorbaría. Porque le quitaríamos entonces el trabajo a nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces diríamos, pues dejo de hacer una cosa, pero lo sustituyo con otra. Y entonces eso es también otra parte de lo que sustituimos y que no hacemos. Entonces vamos a ver las verdaderas causas de dolor. Como nos dijeron, tener un daño en un tejido me genera un dolor. Una persona que tiene un accidente, me voy bajando aquí, me resbalo y me caigo y hay un golpe, ahí voy a tener un dolor. Ajá. Una persona que tiene el disco roto, herniado, posiblemente pueda tener un dolor. Una persona que le dieron el golpe y se contracturó el músculo, entonces puede tener un dolor. Pero también puede haber un tejido en donde no haya ningún daño y haya dolor. Ajá. O podemos tener un daño tisular sin dolor. Es decir, ¿cómo es eso? Ahora se ha estudiado, si a ustedes les sacáramos una resonancia y una radiografía, posiblemente el 70% tendrían problemas en su columna vertebral. Posiblemente sus discos no estén bien. Sin embargo, posiblemente también no tengan dolores. Entonces puede haber un daño en la zona, pero no presentar ese dolor. Entonces habría un desgaste o sufrimiento mecánico solo si hubiera una lesión en un tejido. Otro punto importante sería la presión o tensión emocional constante, porque eso ya lo mencionamos que influye directamente. Otro punto sería la alimentación. La alimentación puede generar alteraciones en algunas vísceras. Y las vísceras, déjenme decirles que les dan dolores referidos a una parte de su espalda. El poco ejercicio físico. Es verdad que ahora la mayoría de las personas nos la pasamos más tiempo sentados o en poco movimiento. Llegamos a un lugar y nos sentamos. Salimos de ese lugar, nos subimos al coche y nos sentamos. Y así sucesivamente. Y la postura decíamos que era entre comillas, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el dolor es la suma del contexto ambiental en el que yo me encuentro. Es decir, si estoy en un ambiente calmado o estresado, si estoy en un campo de batalla, en un lugar que es un hospital o estoy en mi propia casa.
A lo que quiero llegar con esto es que la mayoría de los estudios ahora se están inclinando a que más personas tienen problemas musculares por la causa de la emoción, de no estar conscientes de su cuerpo y por tanto no poder encontrar el límite en donde no se van a lastimar. Y entonces aquí ustedes me van a ayudar a todas las cosas que venden para ver si funcionan o no funcionan. Si yo tuviera un dolor muscular en donde suele mejorar con el movimiento, empeora con el reposo, ¿qué es lo que les iría bien? Pensemos que les venden una pomada, la mejor, de árnica, de, no sé, la que quieran. Si tuvieran un dolor muscular, ¿les serviría o no les serviría la pomada? A lo mejor por un momento, sí. Ajá. ¿Qué más piensan? ¿Le sirve o no le sirve? ¿La compramos o no la compramos para el dolor muscular? Posiblemente la compramos. ¿Por qué? Porque va a ser un apapacho que alivia. Y entonces a lo mejor eso va a darles más efecto que la propia pomada como tal. Y es algo superficial que proporciona calor. El músculo se va a sentir aliviado. Ajá. Ahora, ¿el calor funcionaría o no funcionaría? El calor funcionaría porque aumentaría la temperatura en la zona. Entonces estas compresas calientes le servirían. Ajá. ¿Qué otra cosa generalmente les venden cuando hay un dolor? Parches. Las pastillas. ¿Las pastillas le servirían o no le servirían? Para desinflamar y para relajar el músculo. Ajá. Aunque si les dan un relajante muscular, posiblemente el dolor te esté dando información de algo que te está pasando. Y cuando te bloquean, no te haces consciente de eso. ¿Los masajes servirían o no servirían? ¿Por qué servirían? Porque te relaja el músculo, porque estamos hablando de la parte superficial. Ajá. Ahora depende quién te dé el masaje, ¿verdad? Eso es importante. Si le pides al marido en la noche a las 10 o al hijo que ya está cansado que te dé el masaje y llega y te lo da de mala forma y de mala manera, ¿te va a servir o no te va a servir? Y entonces decimos, esta pomada no sirve. Ajá. No, no es eso, es la forma en la que te lo están dando. Ahora, un dolor reflejo o visceral, ¿te sirve o no te sirve? Aquí, un dolor es un dolor constante. El dolor visceral se va a presentar sobre todo en las noches, cuando ya estás quieto y en reposo. Sobre todo a las 2, 3 de la mañana que ustedes los despierte, ojo, ahí puede ser que sea un problema de tipo visceral. Y entonces ahí las pomadas no nos van a servir, el calor no nos va a servir, los analgésicos no nos van a servir, por el contrario, posiblemente nos estén perjudicando. ¿Y aquí qué sería lo que me serviría? ¿Cómo? No precisamente. Aquí me serviría hacer una revisión médica, ajá, hacer un trabajo de terapia visceral, se llama, y trabajar con la alimentación. Un dolor articular, un dolor que puede ser una fractura, que puede ser una presión entre una vértebra y otra. ¿Qué creen? Aquí el masaje nos serviría. ¿No? El calor, más o menos. ¿Qué más? Cuando es un problema articular, estamos hablando del hueso. Entonces tiene que ir muy profundo, muy adentro. La pomada o el masaje superficial no llega hasta adentro. Entonces aquí yo necesito de otro equipo que llegue más profundo, ultrasonido, láser, manipulaciones.
Ahora, no hemos hablado de los ajustes, de cuando van a que los truenen, por ejemplo. ¿Eso sirve o no sirve? ¿Qué piensan? ¿No? ¿No sirve? Entonces los quiroprácticos no sirven. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el quiropráctico o el fisioterapeuta y el sobador o el que te truena? Esa es la diferencia, ¿sí? Una persona que tiene una profesión como tal y que sabe qué te va a ajustar, y otra persona que lo ha aprendido de manera empírica. Todos tienen errores, podríamos pensar, pero el índice de error entre el que estudió y el que no estudió es más alto, y de ahí dependerá si te sirve o no te sirve. Te puede perjudicar, por supuesto. Un dolor neuropático es un dolor en el nervio, el famoso ciático. En ese, ¿la pomada sirve? No. ¿El calor sirve? Podría ser. ¿El ajuste sirve? Podría ser. Ahí entonces necesitamos un tratamiento con un especialista para que revise en qué condiciones se encuentra ese nervio. Hay muchas personas, por ejemplo los hombres, fíjense, tienen la maña de meter la cartera en el bolsillo, se suben al coche, se sientan y pasan 3 horas de aquí a Querétaro sin parar, con una presión directa en el glúteo. Cuando se levantan, el dolor empieza. ¿Por qué? Porque hubo una irritación del nervio y no se dieron cuenta, hubo una presión constante. Entonces a veces puede haber cosas así, tan simples, por así pensarlo, pero que pueden desencadenar este problema. Entonces podemos tener dolores agudos cuando suceden en el momento y dolores crónicos. Más de 4 o 5 semanas que traigo un dolor, ya tengo un dolor crónico como tal. Entonces ya no es muscular, ya es un problema mucho más intenso o más severo. Las fajas, ¿qué piensan de las fajas? ¿Ayudan mucho? ¿En qué momento? ¿Para qué? Para cargar, ¿para qué más? Ahí está el punto, ¿verdad? ¿En qué momento sí sirve una faja y en qué momento no sirve una faja? Si yo tengo un problema muscular, decíamos que posiblemente me ayude en la primera etapa, pero después si yo traigo una faja de manera constante, lo único que voy a hacer es debilitar a los músculos, de modo que cuando yo quite la faja, los músculos se van a desparramar y entonces voy a tener más debilidad y un problema mayor. Si yo tengo una cirugía, claro que una faja me va a servir. Si hay una mujer embarazada, el peso me puede ayudar una faja. Si voy a cargar algo, puedo ponerme una faja, lo cargo y luego me la quito. Entonces, una faja, ojo, aunque las mujeres querramos tener una cinturita de avispa y te compres esas fajas colombianas y todas esas que les ofrecen, lo único que están afectando es a su suelo pélvico y después van a tener problemas de incontinencia urinaria. Entonces, mejor hay que hacer ejercicio y hay que movernos, y mejorar la alimentación. ¿Los cambios de temperatura dan dolor de espalda o no? Los cambios de temperatura sí afectan, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo, de cierta manera, va a hacer una contracción en esos músculos para guardar el calor interno y en ocasiones puede generar un dolor. Entonces sí es verdad que los cambios te generan un dolor de espalda. Y entonces aquí yo les puse algunos órganos que pueden darles dolor de espalda. Uno muy común es el riñón. El riñón te va a dar dolor de esta parte a esta parte, sobre todo del lado izquierdo, y está relacionado con la alimentación, con el estrés, por supuesto, pero con una emoción muy en específico. El dolor es basado en el miedo, en la inseguridad,
en la falta de autoestima y en la parte del territorio. Alguien quiere invadir tu territorio porque nuestro inconsciente, nuestra parte primitiva, reacciona. Entonces, en esta parte tendríamos que liberar la musculatura lumbar, que ya saben dónde es, cambiar por verduras y frutos secos, eliminar, por ejemplo, la naranja, la mandarina, los embutidos, las carnes rojas, los chocolates, los lácteos, el café y el alcohol. Y quitar, por supuesto, los antiinflamatorios y los analgésicos, porque me van a perjudicar más de lo que me van a ayudar. ¿Ok? Y así tendríamos otros órganos, por ejemplo, el colon es un dolor que siempre se va a encontrar en las últimas partes de la columna vertebral, podría darte una falsa ciática y en ocasiones puede darte una aparente hernia de disco, pero es un proceso inflamatorio. Y aquí el estrés también repercute, pero la emoción más contenida en el colon es la dificultad de decir no a las demás personas. Okay, entonces vean nada más, la emoción es importante. Y aquí lo más importante es evitar el gluten. Y bueno, y así me podría ir. El estómago da dolor en los trapecios, entonces ustedes pueden ir al masaje, la fisioterapia, miles de cosas, y el problema es el estómago. Mientras yo no tenga el tratamiento en el estómago, ese dolor se va a quedar de manera constante. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es que el dolor es una alarma, es una alerta que me está diciendo que algo no está bien en mi cuerpo y que tengo que ponerle atención muy importante, que tengo que dejar de estar afuera para mirar adentro y para darme cuenta de cómo estoy yo el día de hoy. ¿Me gusta lo que estoy haciendo o no me gusta? ¿Me gusta cómo lo estoy haciendo? Porque a veces ese es el problema, estamos tan afuera que no vemos el límite de lo que yo estoy haciendo ahorita. Entonces yo puedo estar, un ejemplo muy claro es, me voy a meter a bañar, me estoy bañando y estoy pensando en qué voy a hacer, que tengo que dar una plática y si les gusta y si se duermen y si no les gusta. Y de repente yo me inclino porque se me cayó el jabón y me levanto y ya me quedé ahí. No estaba en donde yo tenía que estar, estaba en otro lugar, en otro momento. ¿Sí? Ese es un video. Y entonces lo que sucede en tu espalda es la evidencia del nivel de comunicación que existe en todo tu organismo. Pues en este video ustedes vean que pareciera que esta chica es una muñeca de trapo, que no pesa absolutamente nada y que tiene la capacidad de ser flexible y ser fuerte al mismo tiempo. Que si pensamos en que cargar cosas pesadas generaría dolor, bueno, este señor carga a esta chica con la cabeza, con el hombro, con la pierna, con todo. El punto es, cuando yo soy capaz de estar en el aquí y en el ahora, estar consciente de mi cuerpo, llegar y escuchar los límites que me da mi cuerpo, yo tengo la posibilidad de hacer esto y muchas cosas más. Lo vemos en el Circo Soleil, todas las acrobacias que hace esta gente, que podríamos decir que eso es imposible, pues es posible hacerlo. Y bueno, entonces esta plática solamente ha sido para darles una idea de que los dolores de espalda tienen un motivo y tienen una causa, pero no precisamente son todas las que mencionamos al principio. No todos los gordos, no es la gordura, no es la postura, no es la debilidad muscular, no es el exceso de ejercicio, no son los tacones, no es cargar cosas pesadas, es no tenemos conciencia de nuestro propio cuerpo.
lo llevamos al límite, lo destruimos nosotros mismos, con lo que pensamos, con lo que comemos y con lo que hacemos. ¿Okay? Gracias. No sé si tengan alguna duda. No sé si tengan alguna duda. ¿Algo? Bueno, y nada más para terminar, atrás va a haber una hojita, si alguien quisiera alguna valoración, me puede anotar sus datos y nosotros les llamaríamos y tendrían una valoración de un 60% de descuento en la consulta inicial. ¿Ok? Gracias. Un aplauso, un fuerte aplauso para la doctora Claudia.